Es una bendición estar en este servicio y estar unidos honrando a nuestro apóstol. Amén. Es de gran bendición, ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Y yo sé que si pongo el micrófono a uno de ustedes, yo sé que ustedes tienen un testimonio, algo que Dios ha usado tremendamente para hacer bendecidos sus vidas. Amén. Al finalizar el servicio, el apóstol y la pastora van a estar ahí. Por favor, puedan acercarse con toda confianza, saludarlos, bendecirlos con todo amor. Amén, que ellos se lo merecen. Hoy mañana tengo el honor de traer la palabra de Dios. Digo honor porque me siento realmente honrado de tener ese privilegio de predicar en el día de nuestro apóstol. Y doble honor porque me prestó su púlpito. Eso es un doble privilegio que tengo. Gloria sea Señor. Pero vamos a traer la palabra del Señor en esta hora. Y por favor, abran sus Biblias en Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios establece. Ayúdame, dame favor y gracia para predicar tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Toda autoridad es delegada por Dios. Toda autoridad que viene está establecida por Dios. Amén. Las autoridades, la policía, los reyes, los presidentes de cada país son autoridades establecidas por Dios. En la familia, el padre es la autoridad de casa. Los hijos se someten a los padres y todo está bajo la autoridad de Dios. Pero hoy en esta hora vamos a hablar sobre la autoridad divina de Dios. Hay dos clases de autoridad. Una autoridad directa o inherente de Dios, que es la autoridad propia de Dios, la otorgada por Dios. Y todos sabemos que Dios es sobre todas las cosas y tiene toda autoridad. Pero hay otra clase de autoridad, la autoridad delegada de Dios. Es la autoridad que Dios pone sobre una persona para delegar su autoridad sobre ella para poder dirigir. Amén. Y aquí en la iglesia tenemos autoridad también. Y la autoridad que Dios ha puesto en medio nuestro es nuestro apóstol. Es la autoridad que Dios ha puesto en este pueblo para dirigirnos, para llevarnos ante la presencia del Señor. Esa es la autoridad que Dios ha delegado en este lugar. En la iglesia el apóstol es la autoridad. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 y 13 dice: os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y a los que tengáis en mucha estima amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. La autoridad delegada no puede ser separada de Dios. Cuando Dios pone a un líder en la casa, la autoridad de Dios no se puede separar. Amén. Porque a veces es fácil obedecer a Dios, es fácil cuando Dios te pone algo en el corazón y correr a obedecerle. Pero cuando miramos la autoridad delegada de Dios en una persona, cuesta un poco. Y dice: ¿por qué es esto? Yo creo que pienso es mejor así. ¿Por qué no lo hacemos de esta manera? Cuando Dios pone un líder es porque Dios lo escogió. Amén. Y cuando Dios pone una autoridad delegada sobre un líder, sobre una persona, Dios está ahí. Te cuento una historia. Números capítulo 12. Moisés era la autoridad delegada de Dios, y él vino y se casó con una mujer donde María, que era la hermana mayor de Moisés, no le gustó y no le pareció. Y no le pareció porque dijo: ¿por qué no escogiste una de Israel? Fuiste a escoger a otra mujer. Y María era mayor que Moisés.
y entonces tenía autoridad sobre Moisés como familia. Pero Dios había puesto a Moisés sobre toda la casa de Israel y sobre todo pueblo. En otras palabras, entonces María estaba sometida a Moisés. María era profeta, era usada por Dios. María y Aarón, si no le gustó eso. Y ella dijo: ¿acaso solo por la voz de Moisés habla Dios? Y eso Dios no le gustó. Dios defendió la autoridad delegada que había puesto sobre Moisés. Y María sin miedo vino y habló contra Moisés. Dice la palabra de Dios que los llamó ante su presencia. Y yo me imagino que María estaba contenta porque María era profeta. Dios la usaba tremendamente, pero no tenía la responsabilidad que tenía Moisés. Y Moisés estaba ante la presencia de Dios, y eso es un privilegio no tenía María. Y María dijo: wow, ahora sí voy ante la presencia de Dios. Ahora sí Dios me llamó a su presencia. Pero cuando Dios la llamó, vino y la confrontó y le dijo: ¿acaso no has tenido cuidado de hablar de mi siervo Moisés? ¿Qué tanto poder que no reconocemos la autoridad delegada de Dios cuando pone sobre un siervo de Dios? Y María vino, le cayó lepra, y dice que la presencia de Dios se separó del tabernáculo. Qué tan difícil y duro cuando uno no tiene temor de hablar sobre un siervo de Dios, cuando uno no reconoce la autoridad delegada de Dios sobre un siervo de Dios. En esa ocasión se detuvo el caminar. La presencia de Dios se movió del altar, porque Dios defendió su autoridad delegada que está sobre el siervo de Dios. Que seamos un pueblo que sepamos respetar a la autoridad delegada de Dios. Que tengamos con temor de no hablar en contra de un siervo de Dios, porque las consecuencias no le estamos haciendo un daño a él, nos estamos haciendo un daño nosotros mismos cuando hablamos contra un siervo de Dios. Tenemos que saber eso. Esa autoridad delegada no se puede separar. La ira de Jehová se encendió en ese momento. La autoridad delegada es elección de Dios, no es elección del hombre. No es democracia, es elección de Dios. En Números capítulo 16 habla otra historia. Cuando Moisés dirigía al pueblo, estaban en el desierto Coré y su séquito de 250 líderes que estaban en el pueblo de Dios. 250 se levantaron contra Moisés en el desierto porque no habían llegado a la tierra prometida. Pero todavía Moisés era el líder de ellos. Y habló algo cierto. Habló algo cierto Coré, porque él dijo y se levantó: ¿acaso no este es pueblo santo? Estaba diciendo la verdad, porque todo el pueblo era santo de Dios, todos eran líderes de Dios. Estaba hablando la verdad, no estaba mintiendo. Pero lo usó en contra del siervo de Dios, parando diciendo: ¿acaso no somos santos? ¿Acaso Dios, en otras palabras, acaso Dios no me puede usar a mí también? No. Y vinieron y se pasaron en contra de la voluntad de Dios y le dijeron: ¿por qué te crees tú y te quieres pasar sobre nosotros? Cuando fue Dios el que había puesto a Moisés como líder. Cuando Dios pone a un líder, es Él el que lo escoge. No es el hombre, no es la familia, es Dios que los escoge. Y cuando Dios escoge a un líder, lo guarda y todo está a favor de él. Ustedes saben la historia. En ese momento también se encendió la ira de Dios. Moisés no abrió ninguna boca, no se quejó, fue a la presencia de Dios. Y de repente pasó todo eso, y dice que se abrió el piso donde estaba Coré, y el fuego descendió y quemó a 250 líderes llamados santos, porque estaban hablando en contra de la autoridad que Dios había delegado en ese día. Qué serio es eso. Qué falta de temor es hablar en contra de un líder.
Que falta de temor no es apoyarlo. Que falta de temor es que él diga una cosa y no hacer caso. Que falta de temor si nos uniéramos y estuviéramos caminando en la misma línea que Dios le agrada, de la manera que nos ha llamado a hacer y en el mismo orden que nos ha colocado. Vamos a hacer grandes cosas de Dios. Lo único que puede detener que no caminemos y no avancemos nosotros no es culpa del líder, no es culpa de los pastores, es porque el pueblo ha criticado y no nos hemos unido a donde Dios nos ha llamado que vamos a ir a hacer. Obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. La autoridad delegada de Dios es por elección de Dios. Imagínate, Israel había tentado a Dios en el desierto 10 veces. 5 veces había desobedecido a Dios. Qué calor, no llegamos, tengo hambre, maná cayó. Oh, ya me cansé del maná. Y así criticaron. Moisés se fue y después cuando bajó ya tenían ahí a un ídolo queriéndolo adorar. Pero no, Dios siempre caminó en misericordia. Dios siempre tuvo misericordia sobre ellos. Dios siempre tuvo su amor sobre su pueblo. Pero ¿qué cuando ofendió a un siervo de Dios? ¿Qué cuando se pusieron en contra de Dios? Ahí cambió todo. Ahí ya se abrió todo. Dios pudo soportar que hayan revelado, que hayan puesto una estatua delante de él y hayan adorado otra estatua. Dios tuvo que perdonar eso. Pero lo que no perdonó fue que hayan hablado contra su líder. Déjame que hablar contra su líder y no respetar al líder es principio satánico. Porque Satanás, ¿qué es lo que hizo? Porque cuando él estaba en la presencia de Dios y estaba en el cielo, dijo: yo subiré y me levantaré y se pondré sobre el trono de Dios. Y cuando él quiso poner, ustedes saben que cayó como un rayo. Y cayó y no ocupó el lugar. Cuando una persona que se quiera poner o ser más inteligente que el líder que Dios ha estipulado, es algo, principio satánico que puede entrar. No puedo adorar a Dios en mi corazón, no puedo hacer cosas en mi corazón y en mis actitudes tener principios satánicos. Porque no puedo servir a Dios y atrás hablar de mi pastor y atrás hablar de él. Sería mejor que lo hiciera de esta manera. Sería mejor. No podemos hacer eso. Tenemos que enfocarnos a lo que Dios nos quiere hacer y a donde Dios nos lleva a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Dios puso al apóstol para presidir y amonestarnos, como dice Tesalonicenses 5:12 que le estaba leyendo. Él está cumpliendo con su trabajo, con su papel. Él lo ha cumplido. Y los que tenemos años aquí en la iglesia y que sabemos de él, en su historia, damos de cuenta que a él no le importaba nada. Si Dios lo pone aquí, ahí va. Si Dios lo pone acá, ahí va. Si Dios lo llama de las naciones para este lugar nuevamente, aquí está. Y tiene años. Él ha cumplido esto. Ha cumplido la función que Dios le ha puesto aquí en la tierra. Ha presidido, ha dirigido. ¿Por qué? Y nosotros tenemos que cumplir nuestra función. Cuando obedecemos a un hombre, no estamos obedeciendo a una persona. Estamos obedeciendo la unción que está en la persona. Cuando tú obedeces al apóstol, estás obedeciendo la unción de Dios que está sobre él. Por eso es importante y qué honroso es servir con un siervo de Dios. Porque es reconocer la unción de él. Te va a dar respeto hacia él, te va a dar admiración hacia él, te va a dar amor hacia él. No vas a tener ni las pizcas de criticar, ni reírte, ni burlar de nada de eso, sino al contrario, vas a estar sometido totalmente al llamado de Dios, porque has visto la unción de Dios en la vida de tu siervo, de siervo de Dios. Bendito sea el nombre, Señor. Reconocer la autoridad es importante. Para someter es fácil. A muchos se les hace difícil, pero es fácil. Tenemos que tener 3 cosas
para someternos a una autoridad delegada de Dios. Uno, reconocerla primeramente. Dos, tener fe. Y tres, ser humildes. En esas tres fases vamos a poder honrar a los siervos de Dios. Primero, reconocerlos, porque muchos faltan respeto porque no reconocen la autoridad delegada de Dios. Cuando tú reconoces la autoridad delegada de Dios, ya es un plus, es algo bueno. El centurión, Jesús. El centurión se le acercó a Jesús. Jesús, mi siervo está enfermo. Vamos, dijo Jesús. No necesitas ir, porque yo tengo soldados a mi orden. Yo le digo, ven acá, ve allá, y ellos lo obedecen. Tú tan solamente di la palabra de Dios. Cuando tú digas la palabra de Dios, mi siervo sanará. Jesús dijo, no he visto fe en Jerusalén como este hombre, ni en Israel había visto fe como este. ¿Por qué? Porque ese centurión reconoció la autoridad que Jesús tenía. Reconocer la autoridad delegada de Dios, hay que reconocerla y enfocarte en ello. David reconoció la autoridad delegada de Dios. Saúl se apartó de Dios, pero David le llamaba mi siervo, el ungido de Dios. Siempre respetó la autoridad delegada de Dios. En una ocasión estaban en una cueva y él estaba al fondo de la cueva, y en esa ocasión Saúl se metió y se acostó a dormir. David hubiera dicho, wow, yo soy ungido ya me ungieron como rey. Esta es la oportunidad que Dios me ha dado para quitarle la vida y así proclamarme rey. Pero David tenía un corazón que dijo, se acercó a Saúl y le cortó tan solamente el manto. Y dice la palabra de Dios que el corazón de David se turbó tan solamente el tocarle el manto. Qué corazón de David de reconocer la autoridad delegada de Dios. Y en otra ocasión más adelante tuvo otra oportunidad David. Estaban en el desierto. Saúl estaba en el medio del campamento y todo el ejército lo estaba guardando. Pero David con otra persona, otros soldados, entraron hasta el medio donde estaba Saúl. Entraron donde estaba durmiendo Saúl y le dijeron, permíteme que lo mate. Él dijo, no lo toques. Dice que en esa ocasión agarraron la lanza y el balde de agua que tenía, o el jarro de agua que tenía en la cabecera Saúl. En esa ocasión ni siquiera se intentó David tocarle el manto, porque ya había tomado un choque de la autoridad delegada de Dios en la vida de David. Y en esa ocasión dijo, ni lo toco para nada. Ese es reconocer la autoridad delegada de Dios. Ese es reconocer y tener convicción a la autoridad delegada de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El no reconocer trae consecuencias. Noé y sus hijos. Cam. Noé dice que se emborrachó y cometió un error y estaba borracho. Se desnudó. El hijo Cam lo vio y se burló de él, le faltó respeto. Corrió donde sus otros dos hermanos y les dijo, mira, mi padre está borracho. Llegaron los otros dos hermanos y llegaron y agarraron una manta. Y dice que los otros dos hermanos empezaron a caminar hacia atrás, guardando respeto y cuidando al líder que ellos tenían como padre. Y en ese tiempo el líder era Noé. Y cuando regresaron dice que cubrieron la desnudez de Noé. Todos somos humanos y no todos somos perfectos. Todos vamos a cometer errores. Pero cuando mires algo así, no es ocasión de criticar. No es ocasión de ver en qué momento va a caer el siervo de Dios, en qué se va a equivocar el siervo de Dios, sino en cubrirlo para él sus faltas y tener y respetarlo a él con todo amor y con todo amor al siervo de Dios. Cam no tuvo respeto contra el siervo de Dios y era su padre. ¿Qué es lo que pasó? Fue maldecido y fue hecho, y tú vas a servirle a tus hermanos. Y esa maldición no solamente cayó en él, sino en toda su generación. Y Cam fue el primer esclavo en la historia del ser humano.
Y no solamente es descendencia de africanos. Imagínate la historia de los africanos, hasta aquí vinieron a ser esclavos. Qué respeto es de tenerle a la autoridad delegada de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Voy por otro punto, fe. ¿Cómo así la fe? En obediencia. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, versículo 32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. También el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Créeme, tener fe es ser obediente. Porque podemos tener fe para una sanidad. Podemos tener fe para un milagro de Dios. Y en esta mañana veniste con una fe de que Dios hiciera algo en tu vida. Tenemos fe y eso es tremendo. Pero también la fe es obediencia. Lo que necesitamos nosotros como pueblo de Dios, obedecer a lo que Dios le ha revelado a nuestro apóstol de que vamos a hacer. Si Dios le reveló algo al apóstol, echemos mano. Líderes, apoyemos. Amén. Fe es apoyar el llamado de Dios, lo que Dios le ha revelado al apóstol que hagamos. Y fe es que trabajemos, sea el trabajo que haga, sea grande, sea pequeño, pero únete en obediencia, en fe para la obra de Dios. Es fe. No me puedes decir que tienes fe, estás esperando un milagro, pero para obedecer no tienes fe. La fe es obediencia. Y dice la palabra de Dios que también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Tienes hambre, tienes sed del Espíritu de Dios, sé obediente. Oh, sé obediente al llamado de Dios, sé obediente a donde Dios te ha puesto, y sé obediente a servir y a serle fiel a los líderes que Dios ha puesto en la casa, y vas a ser lleno de su presencia. Ahí está el Espíritu de Dios y la humildad sobre todo. 1 Pedro capítulo 5 versículo 5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para ser sometidos tenemos que ser humildes. Porque va a decir: ¿quién es para que me dé órdenes? ¿Quién es si yo sé muchas palabras? Tengo años de ser cristiano. Tengo años de así. ¿Quién es? Pero la humildad te va a hacer serte sometido. Reconocer, ser humilde, es reconocer la unción de Dios sobre un siervo y obedecerlo sin criticarlo y sin hablar de él. Ser humilde es ser obediente. Ser humilde, ser fiel en ocasiones. No cuestionar un mandato. No cuestionar, decir esto y el otro. Es ser humilde, es ser fiel a la humildad. Si reconocemos la autoridad delegada, si tenemos fe y somos humildes, vamos a estar bien. Vamos a caminar bien. Porque entonces tenemos, dice ese versículo, tenemos paz entre nosotros. Cuando hay problemas, hay divisiones. Cuando alguien se cree más que otra persona, pone su punto de vista y divide los grupos. Pero cuando todos estamos unidos, cuando todos reconocemos la autoridad delegada de Dios, todos vamos a tener paz. No va a haber crítica, no va a haber chisme, no va a haber discernimiento ni pleito uno al otro. Va a haber paz entre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 5:13 de 1 Tesalonicenses: tenerlo en mucha estima y amor por causa de la obra. Tenemos que tenerlo. Sabemos que Dios se merece toda la gloria y siempre se la damos, y aún se la estoy dando la gloria y la honra. Pero tenemos que tener en nuestro corazón en alta estima a nuestros líderes, a nuestro apóstol y a nuestra pastora. Tenemos que tenerla con gran estima. Amén. El apóstol está poniendo su parte, está dirigiendo, nos está motivando, nos está trayendo palabra. Nosotros como pueblo, ¿qué vamos a hacer? Ten
tengámoslo en alta estima. Amémosles, no les llevemos problemas. Si cuando sientas en el corazón, pastor, te amo, toma esto y esto, y lo para bendecir como pueblo. Él está haciendo el trabajo. Nosotros como pueblo, ¿cómo lo vamos a estimar? ¿Cómo lo vamos a amar? ¿Cómo lo vamos a proteger? ¿Le vas a llevar problemas? ¿O que Él se sienta apoyado por ti? Que la gracia y el favor de Dios esté sobre nosotros. Y que Dios nos hable en nuestros corazones para poder saber y respetar la autoridad delegada de Dios. Y tendremos paz. Salmo 133, versículo 1 y 2. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. Y dice la barba de Aarón, no cualquier barba, la barba de Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestidos. Es hermoso habitar los hermanos juntos a la armonía. ¿No te has dado cuenta que cuando viene la presencia de Dios y nos gozamos en la presencia de Dios, tú quieres abrazar a todos los hermanos, tú quieres demostrar el amor con todos, porque es la presencia de Dios que nos une y nos santifica y nos ayuda a estar unidos? Amén. Es como buen óleo, pero esa presencia de Dios y esa unción de Dios viene, pero hay un orden que desciende. Ese orden es que baja sobre la barba de Aarón, no de un líder, no de esta persona, sino que en el líder de la iglesia, Aarón, el sacerdote, baja esa unción sobre él y después viene sobre su pueblo hasta los vestidos. Viene ese aceite, esa unción. Oh, esa unción que fluye en este lugar. En Tabernáculo de Amor no empieza con un ministerio, empieza con el papá de la casa, empieza con el apóstol, y de ahí estamos metidos nosotros y recibiremos esa presencia y recibiremos esa unción cuando reconozcamos que esa unción viene de Él. Hay un orden para la presencia de Dios. Hay un orden de manifestación del Espíritu de Dios en su presencia. Ahora Dios me está usando. Puede decir una persona: ahora Dios me está usando. Ahora está aquí la unción. Ahora me voy por aquí, me voy por allá, porque ya Dios me llamó. Cuidado si te sales del cuerpo. Cuidado si te sales, no te estás dando cuenta que la unción está fluyendo en tu vida, que la unción está fluyendo en tu ministerio, porque estás bajo el cuerpo y el orden de Dios. Los hijos de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote y él hacía los sacrificios. Era el único que podía hacerlo. Los hijos lo ayudaban a él, pero ellos no hacían sacrificio. Pero estos que se creían inteligentes, que ahora es mi tiempo, que ahora es mi momento, y dijeron, no tuvieron temor de Dios, porque Dios no les mandó que hicieran un sacrificio. No tuvieron temor de Aarón, porque a Aarón no les mandó a hacer un sacrificio, sino que a ellos se les ocurrió hacer un sacrificio. Y fueron, y Dios le llamó a esto fuego extraño. Un fuego extraño, porque puede hacer un sacrificio, lo pudieron hacer con todo el corazón, pero estaban fuera de la voluntad y del orden de Dios. Cuando ellos hicieron esa cosa, ese sacrificio fuera de la voluntad de Dios, dice que vino y fueron consumidos. Y esos son fuegos extraños. Tú puedes tener la mejor idea del mundo, tú puedes sentirte el mejor predicador del mundo, tú puedes sentirte el mejor maestro del mundo, el mejor adorador o el mejor que toca instrumento del mundo, pero si no estás caminando bajo esa unción, ahí se queda todo, ahí se acaba todo. Tienes que caminar bajo la unción y el orden que Dios ha puesto, y entonces va a fluir el Espíritu de Dios, porque va a ser un fuego extraño que va a presentar Dios ante Dios, y no va a ser la manifestación del poder de Dios. Miran las diferencias. ¿Saben qué tan serio es todo esto? Wow.
Bendito sea el nombre del Señor. Tiempo está corriendo, pero quiero dar puntos más. Dios está estableciendo su reino a través de la iglesia. Dios está estableciendo el reino de Dios. Y dice en Hebreos capítulo 5 versículo 8, dice: aunque era hijo, y esto hablando de Jesús, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todo aquel que le obedece. Si está dando ejemplos del Antiguo Testamento para que tú no pienses que esto quedó en el Antiguo Testamento, que ahora estamos en otras épocas. No, te voy a traer que el mismo Cristo fue obediente. La Biblia no habla acerca de la Trinidad. Sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No habla acerca de cómo fue el trato que ellos tuvieron, pero un día lo vamos a saber. Pero hubo una ocasión donde ellos se reunieron y dijeron: bueno, Jesús va a ser el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Y Jesús dijo: bueno, voy a ir a la tierra. Y cuando vino aquí a la tierra fue sometido él mismo a obediencia. ¿Obediencia a quién? Al Padre. Y el Padre dice, él cuando caminaba aquí en la tierra dice: yo no hago nada de lo que el Padre no me diga. Y si me miran a mí, están viendo al Padre, porque todo lo que estoy haciendo es a través del Padre. Y Jesús vino y caminó en la tierra en la obediencia. Y el plan de salvación de cada uno de nosotros fue hecho porque Cristo fue obediente al Padre. Y llegó hasta lo sumo. Aunque en la obediencia se enfrentó con muchas cosas, en la obediencia caminó hacia la cruz, lo escupieron, cargaba una cruz que no la aguantaba, cayó él, aun siendo Dios podía pararse y llamar a legiones de ángeles que le ayudaran, pero a él caminando ¿en qué? En obediencia, en el plan de salvación. Él podía sostener el mundo entero, pero esa madera le pesaba tanto, pero caminaba en obediencia y caminaba hacia la cruz. Lo escupieron, se burlaron de él, le pusieron una cruz, una corona de espinas, riéndose, burlándose de él, pero él en obediencia. Le pusieron unos clavos en la cruz del Calvario, pero él en obediencia. En este momento tan difícil, él, aun cuando estaba en el Getsemaní, él dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no conforme yo quiera, sino como tú quieras. La copa no era el sacrificio, la copa era la voluntad de Dios. Él quería hacer la plena voluntad de Dios en obediencia hasta él. Y gracias a su obediencia hoy podemos decir que tenemos a un Cristo que nos salva, nos liberta y nos hace nuevas criaturas gracias a la obediencia de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y si Cristo obedeció, y si Cristo se sometió, ¿quiénes no somos nosotros para estar en obediencia? Bendito sea el nombre del Señor. Con esto termino, ahora sí. El mayor ejemplo del cuerpo de Cristo, de la obediencia, de la autoridad delegada de Dios, está en 1 Corintios, donde habla capítulo 12 versículo 12 sobre el cuerpo. Ahí está hablando del cuerpo, que Cristo es la cabeza, que cada uno de nosotros somos miembros de la cabeza. Ok, no lo miro, pero sí ya lo vi. Pero ya mi cabeza, ya vi el hermano que pasó acá, y ya mi cabeza me dijo: wow, hay una cosa que hay que levantar. Mis ojos ya lo vieron dónde está. Mis pies ya van a estar listos para la orden de mi cerebro. Dice: ¿acaso mi oreja va a decir no te necesito? ¿Y acaso la boca le va a decir no necesito los pies, o la mano no necesito? Ahora mi cabeza está diciendo anda a recogerlo. ¿Están viendo que mis pies están peleando para decir yo no quiero ir? Mis pies están ya obedeciendo mi cabeza. Ya mi cabeza dijo: esta va a agarrar el micrófono y esta va a ir a agarrar el objeto que está ahí puesto. Ya mis ojos vieron las gradas y mis pies están obedeciendo y teniendo cuidado en eso.
es el mayor ejemplo que la Biblia da sobre el cuerpo de Cristo. No estás viendo mi mano peleando diciendo, yo no quiero ir, que la haga la otra y yo agarro el micrófono. No estás viendo pleito entre ellos. Está completamente todo mi cuerpo unido a mi cabeza. Agarré el objeto. Mi mano lo tiene. Y mi mano no puede decir, yo lo tengo, yo soy el que lo tengo. No, todo mi cuerpo lo tiene. Todo mi cuerpo lo tiene. Mis pies están regresando nuevamente. Mi mano. Pero todos somos el cuerpo de Cristo. Todos somos el cuerpo de Cristo. Cada quien tiene diferente función. Uno son los pies, otro las manos, otro las orejas, otro la boca. Pero somos el cuerpo de Cristo. Hay órganos que ustedes no vieron, pero había un corazón. Había unos pulmones que estuvieron trabajando mientras que yo bajé ahí. Aunque me faltó el aire, pero estuvieron trabajando. Pero hay ministerios, hay siervas de Dios que quizás no se están viendo, pero son súper especiales, son esenciales para la obra de Dios. Quizás no estás enfrente todos los domingos, quizás no estás aquí, todo el mundo te mira, pero la obra y el trabajo que tú estás haciendo son parte muy importante en esto. Si mis pulmones no hubieran respirado y si mi corazón no hubiera latido, no hubiera podido recoger eso. Es sumamente importante. Los ojos son nuestro apóstol, son los líderes. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y mi cabeza ordenó ir a traer esto. Lo primero que lo vio en mí fueron mis ojos. Okay. Y mis ojos fue que me dirigió a dónde tengo que ir, cómo caminar y cómo lo iba a agarrar. Amén. Y los ojos de la revelación que viene de Dios primero es en la vida de nuestro apóstol. Y los ojos son los ojos de Dios aquí en la tierra. Él es el sacerdote, es siervo de Dios y Él es el que nos dirige como cuerpo. Amén. Recordemos que somos el cuerpo de Cristo hoy en día. Y el cuerpo de Cristo tiene que caminar en armonía todos juntos. ¿Cómo se establece el reino de Dios? ¿Y cómo se establece la autoridad delegada de Dios? Dios mismo la establece. Amén. Y Dios nos pone a uno a servir y a otros a dirigirnos. Amén. Por ejemplo, Bernabé, Pablo, Timoteo, Pedro, Marcos, Moisés, Josué, Elías, Eliseo. Así es como Dios establece el trabajo. A uno los pone a dirigir y a otro nos pone a servir. Pero el lugar que cada uno estemos, hagámoslo con todo el amor de Dios. Hagámoslo porque es para Dios que lo estamos haciendo. No es que querramos ser los primeros, es que querramos servir y honrar al siervo de Dios. Y Dios va a hacer cosas grandes en medio nuestro para la gloria de Él. Para su gloria y su honra sean dadas a Dios. Y lo que Dios tiene para Tabernáculo Internacional es grande. Es poderoso. Y yo cuando decía y leía esto, Señor, dame la gracia, dame tu favor, necesito para poder llevar este tema al pueblo de Dios. Pero yo sé que Dios nos está alineando con un propósito. Yo sé que Dios ha puesto a nuestro apóstol a dirigirnos aquí y a honrarnos aquí, porque hay un propósito en nuestra vida. Ahora como pueblo, alineémonos al llamado de Dios. Pongámonos cada uno en el lugar que nos pertenece. Si somos manos, si somos ojos, si somos pies, todos somos importantes, pero trabajemos en el cuerpo de Cristo, hagamos la obra de Dios y Dios se va a glorificar en medio nuestro. Dios va a engrandecer su nombre en medio nuestro porque hemos sabido honrar. David es la única persona que se llamó conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que tenía David? Si él fallaba, cometió errores, es porque sabía honrar y reconocer cuando Dios estaba en un lugar, aunque representado con una persona.
Dios sea así y Dios está con nosotros. Gracias, apóstol. Muchas gracias por todo el sacrificio que ustedes hacen. Yo los honro porque lo merecen, porque merecen honra. Amén. Y la Biblia lo dice. No estoy haciendo cosas. Otra gente dice, no, si solo Dios recibe gloria. Sí, Dios recibe la gloria y la honra, pero ustedes, la Biblia me dice también que los tengo que honrar. Y honrarlos, y se merecen toda honra. Y gracias por todo lo que han hecho. Gracias porque a través de lo que han hecho ha sido de bendición. Yo sé que para mi vida, para mi familia y para muchas familias de aquí. Amén. Gloria sea el nombre, Señor. Quiero hacer algo rapidito, por favor. Quiero que los top líderes y los pastores que están aquí, vamos a orar por nuestros pastores. Amén. Por nuestro apóstol y por nuestra pastora. Queremos orar por ellos. Por favor, top líderes y pastores, por favor, pasen aquí rapidito porque tenemos corto tiempo y ya estamos acabando. Amén. Como tú quieras. Top líderes, por favor, rapidito. En obediencia. Gracias, Señor. Acérquense, por favor, con toda confianza. Gracias, Señor. Primero, acérquense en sus manos, vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. De primero, Señor, te doy gracias. Gracias por la vida de ellos. Gracias, Señor, porque tú los escogiste para bendecirnos, Señor. Gracias, Señor, porque tú trabajaste en la vida de cada uno de ellos, Señor, en el llamado que tú les hiciste, en que ellos supieron caminar en tu santa voluntad, Señor. Te doy gracias porque yo sé que tu presencia siempre ha estado con ellos, Señor. Que tú eres el que los sostienes, que tu bendición está sobre ellos, Señor. Te doy gracias por su vida. Te doy gracias por su familia. Te doy gracias por cada uno de sus hijos. Te doy gracias por sus nietos, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Te pido, amado Espíritu Santo, sigue fluyendo en la vida de nuestro apóstol. Sigue fluyendo, sigue usándolo como lo has usado. Sigue impactando las naciones, sigue impactando, Señor, todo, Señor, en el nombre de Jesús, a través de la vida de nuestro apóstol. Sigue usando su voz, sigue usando sus manos, sigue usando su ser para la gloria tuya. Sigue usándolo proféticamente, Señor. Sigue usando y inyectando esa palabra de fe en los corazones, Señor. Sigue dando sabiduría, Padre, a nuestra pastora, Señor, en dirigir, en organizar. Sigue dándole en el nombre de Jesús sabiduría, Señor, que siga dándole salud, sobre todo fuerzas nuevas, Señor, propósitos nuevos en sus vidas, Señor, porque aún hay más para hacer, aún hay más por qué, Señor, hacer en tu obra, Señor. Gracias por la vida de ellos. Estamos agradecidos, Señor. Gracias, Señor. Que tu influencia, Señor, que tu unción siga fluyendo, Señor, sobre él. Necesitamos la unción que siga fluyendo en la vida de nuestros pastores, Señor, y nuestros apóstoles. Porque tenemos sed de ti, que fluyas a través de ellos, Señor, de una manera sobrenatural. A través de sus vidas, Señor. Santo tu nombre, Señor. Los bendecimos en esta hora. Declaramos en el nombre de Jesús Santo que su cuerpo físico, Señor, tenga salud sobre todo, Señor. Que tengan paz, alegría, Señor, sobre todo, Señor. Que tu presencia sé que está con ellos, Señor, y que tu presencia se haga palpable cada día más, Señor.
Yo sé que Él ha tenido grandes experiencias contigo. Él ha tenido experiencias bellas en tu presencia. Manifiéstate cada día más en sus vidas, Señor. Oh, hazte palpable. Hazte, Señor, que ellos puedan ver la gloria tuya en sus vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de ellos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos aman a nuestros apóstoles? Amén. Somos un pueblo bendecido, somos un pueblo realmente bendecido de tener unos siervos de Dios. Créeme que en otras ciudades, cuando llega el apóstol, ellos desearan estar aquí en la iglesia, tener privilegio de escucharlo todos los domingos con una palabra fresca de Dios, y ellos lo anhelan. Tú lo tienes, no te lo pierdas esa bendición. Y acércate siempre aquí a la iglesia a recibir palabra de Dios. Quiero